Hola. Hola, 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 hola. Hola. Don Carlos, Dígame, profe. Buenas tardes. Ah, buenas tardes. Voy a bloquear aquí. Tengo el WhatsApp abierto. teléfono apagado. Y vamos a esperar a ver cuántos más se conectan para la clase de hoy. Ya llegó don Nilton, ya llegó don Adriano. Vamos a esperar que lleguen los demás compañeros. Esperar 2 minutos más, a ver cuántos más se conectan. Señores, les recuerdo que hasta hoy había chance del trabajo a entregar, acuérdense. Tenían pendiente entregarme un trabajo y Profe, voy a pasar regálame no ahorita. salí de la llamada, no lo escucho. Déjeme salirme y volver a entrar cuando no lo escucho. Repítalo para que no.
Bueno, no sé si me escuchan los demás muchachos, por favor, regístrenme ahí si me están escuchando. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe, se lo escucho. Bueno, bien. Don Britner, ¿me escucha? Sí, señor, fuerte y claro. Ok, bien. Ahora sí lo escucho, profe. Bien, Carlos. Está Joshua, está Nilton, Adriano, Britner, Carlos. Raro que Yulisa no haya entrado. Siempre es la primera que entra al salón. Bien. Les comentaba que no sé, de los que no estuvieron en la clase pasada, creo que el don Britner llegó tarde a la clase pasada y los Carlos, estaba creo que uno solo, no sé si Maldonado era el que estaba. La entrega de un trabajo para hoy, o sea, hasta hoy era el chance de entregar el trabajo, ojalá me lo hayan entregado. Recuerden que esa es sumatoria del segundo corte. Una pregunta, muchachos, ¿son ideas mías o ha bajado la ausencia de la asistencia de los demás compañeros? ¿Qué saben si alguno de los compañeros se retiró o lo han escuchado Profe, hablar? sí, no crea que solo usted, son todos los profesores lo mismo. Han bajado full, siempre nos conectamos, como máximo, lo que máximo he visto son 9 personas contando el profesor. Más o menos lo que máximo he visto. Sí, qué raro que la gente no se ha conectado más y pensé que era una percepción mía, pero el profesor Omar también me escribió y máximo 8 se conectan, no sé qué ha pasado con los demás. Sí, él también nos preguntó lo mismo, que usted nos está preguntando, él nos dijo lo mismo, exactamente lo mismo nos preguntó, que qué estaba pasando, que qué sabíamos de Sí, los compañeros, sí, que, que no, la de pronto ustedes ausencia. sepan que ellos les comenten, hey, ven acá, no sé, estoy aburrido, me quiero retirar y tal. De pronto a veces no lo comentan con los profesores o con alguien de bienestar. De pronto se sienten afinidad por algún compañero y le dicen, hey, ven acá y tal, me voy a retirar, no puedo más y tal. Pero bueno, yo sugiero que si se va a hacer, pues por lo menos comuníquese con el profesor, comuníquese si tiene algún problema y ahí miramos a ver cómo nosotros podemos ayudarlo por parte de los profesores, porque la idea es esa, la idea es continuar, no terminar 5, 8, arrancamos bastante y miren por dónde vamos. Entonces, pues es entendible que ustedes saben que la situación en Barranquilla no es muy alentadora. Afortunadamente, por uno pagamos todos. El nivel de contagio en la ciudad está muy alto, pero nosotros queremos saber a ver qué posibilidades hay, que si tienen algún problema, pues lógicamente se pueda resolver. Bueno, bienvenidos a los Carlitos. Buenas. Bien, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, bien, vamos a arrancar. Falta Yulisa, no sé qué ha pasado con Yulisa. Esperemos que Yulisa se conecte. Bien, muchachos, con las buenas tardes para todos. Espero que se encuentren bien, de salud, su familia. Bueno, vamos a arrancar un tema interesante el día de hoy. Son la microfonía inalámbrica y en la frecuencia que trabajan las mismas. Hoy traigo unos micrófonos Sennheiser EW100 que más adelante les voy a mostrar la parte externa y parte interna de ella y explicarles un poco cómo trabajan estos micrófonos. Vale, entonces vamos a ver algo de teoría y vamos desarrollando la clase. Bien, déjenme cerrar por aquí. Bien, hoy vamos con micrófonos inalámbricos, los conceptos básicos y alguna solución de problemas cuando se nos presenten. Bien, los sistemas de microfonía
inalámbrica, ya sabemos todos que convierten las señales de audio creadas por los micrófonos en señales de radio o señales de radiofrecuencia, que son enviadas de forma aérea por medio de un transmisor hasta un receptor, que a su vez los pasa al sistema de sonido, eliminando la necesidad de cables, ya sea en el escenario o en la escena donde estemos trabajando. Bien. Un sistema de microfonía inalámbrica está formado por dos componentes, un transmisor y un receptor. Y la calidad del sonido se ve influida en gran medida por la cápsula que trae el micrófono. Estos micrófonos, por lo general, en los sistemas inalámbricos traen una diadema muy pequeñita. Inclusive ahora mismo se fabrican unos micrófonos súper pequeñitos, donde la calidad del sonido es extremadamente excepcional. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Bien, existen dos tipos de transmisores. Ojo, hay uno de mano y otro de petaca. No sé quiénes han escuchado este tipo de transmisores. No sé si Adriano ha utilizado este tipo de transmisores de petaca. Que envían... Sí, ¿lo conoces? Sí, no sabía el término petaca, pero sí, Boypack. Lo tenía en cuenta. ¿Qué término manejas tú allá en Argentina? Bellpack o Boypack. Bien, bien. De mano o petaca que envían sonido sin usar cables a un receptor inalámbrico. Ojo, este sistema inalámbrico de petaca, ahora lo voy a mostrar a Adriano para ver si es el mismo que tú manejas o que se maneja allá. Colocado en una mesa de mezcla. Lógicamente, el transmisor del micrófono de mano integra el transmisor en el cuerpo del micrófono, por lo que dispone de dos funciones en una unidad. Ya les voy a mostrar, de lo que les estoy hablando, ya se los voy a mostrar. Los micrófonos lavaliers de diadema y de instrumento, así como los cables de guitarra, pueden o deben conectarse a un transmisor de petaca para enviar una señal de audio. Los transmisores de tipo petaca pueden ser fijados fácilmente a la ropa, al cinturón, a la bandolera de la guitarra, en fin, donde usted quiera, donde considere que va a estar también cómodo la persona, porque no solamente colocarlo por colocar, sino, hombre, darle movilidad a esa persona. Yo tengo mi transmisor, pero el hecho de que mi transmisor me permita colocarlo en la banda de la guitarra, yo tengo que saber colocarlo para que no vaya, si esta es la banda de la guitarra, debo saber colocarlo, en qué parte, que no vaya a estorbarle tanto al músico en ese momento de tocar su instrumento, inclusive de una persona que esté haciendo un diálogo, ¿verdad? Por lo general siempre se colocan en la parte de atrás para que no genere, primero, para que no sea visible a la cámara, ¿verdad? A la estética que estamos manejando dentro del contexto de la escenografía y de la escena. Y manejar, lógicamente, pues, una comodidad a la persona, ¿verdad? Tanto estéticamente como en la escena o el plano, y que no te vaya a ocasionar molestias a la hora de colocarlo de pronto en el bolsillo o en la parte de atrás a la persona, al hablante. Entonces, eso por ese lado. Bueno, bien, este es un transmisor de petaca. No sé si Adriano conoce otra, porque hay varios. Este es un Shure PSM 900. Miren que la base es diferente y el emisor y el receptor, ahí están. Y hay unos monitores in-air para monitorear el audio. Dime, Adriano. Sí, profe, los conozco, de hecho los manejo actualmente. Ok. Pero esos son solamente para monitoreo. Para monitoreo, este es para monitoreo, correcto. Este que tenemos aquí es para monitoreo. Lógicamente, hay otra clase de
transmisores de petaca, hay muchísimos en el mercado. Este lo traigo a colación para que tengan una idea más o menos de cómo es un transmisor. Cuando les digan un transmisor de petaca, bueno, ok, es más o menos esto. Bien, los receptores inalámbricos procesan señales enviadas desde un micrófono de mano o desde un transmisor, lógicamente de petaca, y las convierte en señal eléctrica. Esa señal es enviada después a través de un cable amplificador de mesa de mezclas. Sistemas inalámbricos VHF y UHF. ¿Quién había escuchado antes este tipo de sistemas? Y que lógicamente ellos trabajan con estas frecuencias. Los Carlos, ¿ya habían escuchado los sistemas inalámbricos UHF y VHF? Profesor, yo en lo personal no. No, no habían escuchado nunca el sistema. O más bien en la banda en que operan este tipo de micrófonos es diferente. Ojo, el sistema de banda al que operan es totalmente diferente. Bien, vamos a conocer un poco más. Dice, en cuanto al sistema inalámbrico analógico tradicional, o sea, VHF y UHF, se han publicado numerosos análisis técnicos que afirman que los sistemas inalámbricos de UHF no ofrecen ninguna ventaja sustancial sobre el VHF. Bien, pero podemos señalar una ventaja fundamental que el sistema UHF existe una menor probabilidad de interferencia debido al mayor espectro de frecuencia disponible y dada la creciente saturación del espectro radioelectrónico. ¿Ya saben qué es el espectro radioelectrónico? Señores, don Britner, tengo rato que no lo escucho. Cuénteme. El espectro radioelectrónico o radioeléctrico. Don Britner se fue. Está por ahí. ¿Escucha? Y ahí sí, nítido. Sí. No, le decía que no tengo claro el concepto. El espectro radioeléctrico o radioelectrónico es ese espectro que nosotros, bueno, en la capa de la Tierra existen unos espectros de radiofrecuencia o de frecuencias disponibles por donde la señal viaja. Allí, dentro de esos espectros, están estos sistemas VHF y UHF. Es más, hay otro tipo de frecuencias, más adelante la vamos a ver, que es las frecuencias donde trabajan la línea la línea libre o línea abierta o línea gratuita para transmitir las ambulancias, la policía, los bomberos, en fin. Ese es un espectro de frecuencia disponible y gratuito. Solamente lo pueden utilizar los entes gubernamentales. Eso, por ley, está estipulado que es una frecuencia abierta, gratuita. O sea, eso existe allí, ese espectro radioeléctrico. Entonces hay diferentes capas. Por ejemplo, encontramos la VHF, la UHF, y le siguen más. Y entre más arriba están, va la frecuencia o el espectro de frecuencia va mejorando. ¿Por qué? Porque no vas a encontrar interferencias de otras señales al momento de que tú vayas a hacer una transmisión radioeléctrica, por decirlo así. Entonces, esas señales existen en todo el mundo. En todo el mundo existen esas señales. Ya las vamos a ver más adelante. Bien. Se dice... Profe, disculpe. Ah, doña Yulisa llegó. Cuénteme. Profe, eso no tiene que ver también con la, ¿cómo se le dice a eso? O sea, con la señal que tienen las emisoras, profe. Sí. Con que el creo que entre más alta.
con el espectro electromagnético que nosotros, o el espectro radioeléctrico. Las emisoras trabajan en una radiofrecuencia, ¿verdad? Donde lógicamente, cuando usted está o más cerca de esa señal que ellos están emitiendo, ¿verdad? Que es una radiofrecuencia que ellos emiten, más se intensifica esa señal. A medida que usted se aleja de esa señal se va perdiendo. Es como una onda. Profe, es Dígame. como la videollamada que tenemos ahora mismo, ¿no? Igual. Exacto. Y es como el sistema de televisión. Por ejemplo, un sistema satelital de televisión. Les pongo el ejemplo y me voy al sistema satelital porque es el ejemplo más claro. Usted tiene, supongamos que un compañero suyo o un vecino suyo tiene claro. Usted tiene, supongamos que no tiene claro, pero usted tiene la TDT. Acuérdese que dependiendo del sistema que esté manejando, ¿verdad? Si es un sistema satelital, recuerde que la señal tiene que subir y bajar. Y va a demorar aproximadamente unos 2 a 3 segundos en llegar. Posiblemente usted en la TDT tenga la señal primero. Esos 3, 4 segundos de adelanto los tiene usted, inclusive hasta un poco más, diría yo. A veces usted dése cuenta, alguien que tenga, o por ejemplo, cuando usted veía algún partido de Colombia o algún vecino tenía alguna señal y usted escuchaba primero el gol allá y después era que usted iba a ver el gol. La señal de allá está adelantada. No, es que el sistema radioeléctrico, el sistema del espectro de esa señal está llegando retrasada. No es que esté llegando primero, llega a su tiempo, hay unas que llegan a tiempo y otras que están llegando un poco retrasada. Entonces, hay un retraso de señal porque lógicamente tiene que haber una codificación arriba en los satélites. En los satélites. Entonces, el satélite codifica y envía, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos lo que sucede en este espacio. ¿Qué pasa con los sistemas de VHF y UHF, que son sistemas que no son tan elevados, tan arriba, pero que están más sobre el espectro de la Tierra? Entonces, al estar más cerca de la Tierra, hay mucha más interferencia en la señal. Entonces, muchos de estos señores a veces trabajan con algunas señales. Entonces, ¿qué pasa? Que toca hacerle un seteo para que él busque una señal que esté libre y que él pueda trabajar sin ningún tipo de contratiempo. Bien. Dice que si la opción es UHF o VHF, los sistemas de diversidad son muy recomendados. La diversidad es especialmente para los sistemas UHF, valiosa por las interrupciones cortas o dropouts, debido a que las trayectorias son más problemáticas en la frecuencia UHF. Yo no sé si de pronto ustedes tendrán algún micrófono por allí económico inalámbrico. Ese micrófono inalámbrico posiblemente algunos vendrán para trabajarlo en frecuencia UHF, otros en VHF. Depende la calidad del micrófono, usted va a mirar la base donde llega la señal, usted se va a dar cuenta. Bien, seguimos. Dice profesora, acá tenemos uno que aquí dice que trabaja en UHF. UHF, trabaja en UHF, ¿verdad? En la frecuencia UHF. Sí, ahí en la parte de al frente de la... Exacto, por lo general ellos en la parte de adelante vienen marcados, ¿verdad? Inclusive, algunos tratan de decirte que trabajan como si fuesen wireless. Wireless es como si fuera una señal de tipo Wi-Fi, ¿verdad? Entonces, a veces vienen así. Bien, la única ventaja realmente que ofrecen los sistemas VHF es su menor costo. A nivel internacional, Audio-Técnica ofrece en su catálogo sistemas VHF que han conseguido ser populares en Estados Unidos, como el System 8, System 9. Sin embargo,
estos modelos no se comercializan en Europa. Y ya les voy a decir por qué en Europa no se comercializan este tipo de sistemas. Bien, ocurre lo mismo en sistemas UHF, que Audio-Técnica ofrece un gran catálogo para Europa, que incluye desde los sistemas profesionales de 2000 hasta 3000 y hasta los sistemas sencillos como el AT1. Son otro tipo de sistemas. Los sistemas digitales operan a una frecuencia de 2.4 GHz en la parte superior de la banda ancha UHF. ¿Qué frecuencia opera el que ustedes tienen ahí, Carlos? Debe ser 2.4. ¿No les dice? No, acá dice frecuencia de Ajá. 480 a 870 MHz. No llega ni siquiera al giga. O sea, el rango No, de nada. frecuencia es muy corto. O sea, que si tú te alejas a cierta distancia, de Exactamente, sí. 800, más o menos unos 4 o 5 metros más o menos, ya de ahí empieza a perder señal. Entonces, lo más recomendable es que trabajes lo más cerca posible de la base para poder... Dime. De hecho, cuando hemos estado trabajando en espacios abiertos, cuando Carlos se aleja con el saxofón demasiado, se comienza a perder la señal. Comienza a perder Tiene que la estar señal como que muy... y empieza a tratar de buscar esa señal. Entonces, ¿qué es lo que se escucha como especie de eso se le dice neblina? Entonces, Crossfade, profe. perdón, Crossfade. eso. Y Eso es el... el ruido que genera, la pérdida de la señal. Entonces, estos sistemas, dependiendo a la cantidad de gigahertz que ofrecen, es donde mejor están trabajando. Bien, seguimos. Bandas de uso libre. Ok, esto es lo que yo les estaba hablando sobre las bandas de uso libre que se utilizan en una radiofrecuencia electromagnética en áreas, por ejemplo, de la ciencia, de la medicina, en lo industrial, en fin. El ISM son bandas reservadas internacionalmente para uso no comercial de radiofrecuencia electromagnética. Ojo, en áreas de industrial, científica y médica. Y en la actualidad, estas bandas han sido popularizadas por el uso de comunicaciones WLAN, Wi-Fi y WPAN. El uso de estas bandas de frecuencia está abierta a todo el mundo sin necesidad de licencia, respetando regulaciones que limitan los niveles de potencia transmitida. Este tipo de bandas es utilizada para los entes que están al servicio de la comunidad, como ambulancias, la policía, los bomberos, en fin. Miren, esta banda usted la puede utilizar, inclusive si no tiene por decirlo así, ninguna restricción, puede usted utilizar esta banda de uso libre para radio comunitaria, lo que dicen radio comunitaria. A pesar de que la radio comunitaria, dícese, es gratuita, ella debe, lógicamente, tener unos parámetros para autosostenerse. Entonces, estos sistemas de banda de uso libre, es el ISM, son las bandas que utilizan, o los radios que utilizan, en este caso, la policía, los bomberos, las ambulancias, el ejército, en fin, son sistemas de bandas de uso libre. Por eso es que ustedes, voy a echarle aquí, a veces se dan unas chuzadas por ese tipo de bandas abiertas. ¿Qué pasa con esas bandas? Que usted compra un radio operador, un buscador, eso tiene un nombre, no recuerdo ahora, nosotros lo usábamos mucho en RCN para escuchar a la policía, a los bomberos, al ejército, dependiendo la frecuencia que ellos trabajaran. Solo podíamos escuchar, no podíamos hablar.
Entonces, ¿qué hacíamos? Que colocábamos el escáner y el escáner me ayudaba a mí a buscar transmisiones de la Policía Nacional, empezamos a manejar algunos códigos que manejaba la policía, los bomberos también manejaban códigos, las ambulancias manejaban códigos, en fin. Todo eso nos sirvió a nosotros para dar la famosa, o caer sobre la famosa chiva. Por lo general siempre fue así. Cuando nos enteramos de algún incendio, nos enterábamos por ese tipo de escáner. Eso es un escáner. Entonces es como un radio normal, pero lo que te hace es que escanea sobre la banda de la frecuencia ISM. Entonces, sobre esa frecuencia, nosotros trabajábamos las noticias que, por ejemplo, salían. Si había un edificio que se estaba quemando, ahí salían enseguida los bomberos de una. Constantemente estábamos moviendo las frecuencias para que pudiéramos estar al pendiente. Y siempre lo manejábamos de esa forma. Bien. Sistemas inalámbricos ISM UWB. Bien, estos sistemas inalámbricos ofrecen importantes ventajas sobre los sistemas analógicos. Para empezar, el sonido se maneja sin compresión, es más claro, pero lo más importante es la capacidad de ofrecer una coordinación interna de frecuencias realmente fiable. La ventaja principal del funcionamiento en UHF es que hay menos probabilidad de interferencia debido al mayor espectro de frecuencia disponible. Cuando te dice que es mayor espectro de frecuencia disponible es porque el espectro para trabajarlo, supongamos que esta es la VHF, la frecuencia o el espectro de VHF es así, y la de UHF es mucho más grande y ancha. Entonces, en ese espectro se puede trabajar perfectamente. Bien. Las interferencias pueden ser calificadas como el problema más frecuente cuando se trabaja con sistemas inalámbricos. Yo creería que este es el único gran defecto que poseen los sistemas inalámbricos. Pero considero yo que desde que usted setee muy bien los equipos, no va a haber ningún inconveniente. Estos equipos vienen para setearse automáticamente y escoger la frecuencia en que ellos consideren que puede trabajar. Hay unos equipos que lógicamente trabajan automatizados, que cuando usted lo enciende y ellos encuentran que la señal la señal o la frecuencia en que están trabajando es muy débil o posiblemente tenga interferencias, ella automáticamente cambia, tanto el receptor como el emisor. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Las interferencias graves no son tan comunes como a veces se supone, sobre todo cuando se toman algunas precauciones, y sin embargo, cuando esto ocurre, pueden ser altamente frustrantes. La vez pasada yo les comentaba o yo les preguntaba qué deficiencia podía haber en este tipo de sistema. Y es que hay por decirlo así, otra falencia, y es que las baterías son importantes al momento de usted colocar. Cuando las baterías se están acabando, usted se da cuenta porque primero, por ejemplo, en este Sennheiser, el nivel del audio comienza a baja el volumen. Entonces, el volumen baja y tú te empiezas a dar cuenta, tú dices, epa, la batería se está gastando. Y te das cuenta porque lógicamente te muestra un LED rojo donde te indica que la batería está acabándose. Muchachos, si nos quedamos sin tiempo, nos reconectamos nuevamente al mismo link. Quedan 10 minutos. Entonces, esas son una de las falencias de este tipo de sistema inalámbrico. Vamos a ver la interferencia por radiofrecuencia. Bien, la RFI es el tipo de interferencia causada por señales de radiofrecuencia producidas en cerca o cerca de la frecuencia del receptor inalámbrico. Las interferencias pueden ser producto de una transmisión intencionada
o pueden tener un carácter involuntario cuando son el resultado de algún defecto o característica no deseada en la fuente. No es necesario que la señal de interferencia esté exactamente en la misma frecuencia que el sistema inalámbrico para que sea un problema. Algunos sistemas de microfonía inalámbrica operan en rangos de frecuencia que son compartidos con las transmisiones de televisión o diversos tipos de comunicaciones de radio. Esto puede provocar interferencias. Usted, a la hora de que vaya a realizar una entrevista, lógicamente, el mismo receptor le va a dar a usted las señales de interferencia. Él viene aquí con una frecuencia, perdón, viene con un medidor de radiofrecuencia, o sea, un LED, donde le indica a usted que hay interferencia y que posiblemente no pueda trabajar en esa frecuencia. Entonces, ¿qué le toca hacer? Le toca cambiar la frecuencia o hacer un scan para que él mismo busque en qué frecuencia puede trabajar mejor. Bien. Acá abajo en los tips tengo de forma similar, si dos sistemas inalámbricos pasan a usar la misma frecuencia, solo podrá usarse un transmisor cada vez o a la vez. Puede ser uno solo, un transmisor a la vez. Muchachos, preguntas antes de que cierre el tiempo restante. Hasta ahora. Pregunta. Está todo claro, profe. Bien, listo, continúo. Oye, ¿alguien salió? No, ahí está Yulisa. Pensé que se había ido Yulisa. Bueno, bien, seguimos. Seguimos con los sistemas, la interferencia. Bueno, la interferencia eléctrica. Tenemos la interferencia eléctrica, ya vimos la interferencia por radiofrecuencia. Ahora vamos a ver la eléctrica. Bueno, dícese que casi nunca es intencionada, con pocas excepciones. El equipo que causa problemas eléctricos de interferencia no ha sido diseñado para ser una fuente de energía de radiofrecuencia. A menudo, la interferencia es el resultado de un defecto, fallo o problema de mantenimiento que puede corregirse más o menos fácilmente. Algunos tipos de equipos electrónicos simplemente tienden a generar la interferencia en el curso normal de funcionamiento. ¿Qué indica esto? ¿Qué me dice esto? Que la interferencia eléctrica casi nunca es con intención o es inintencionada. O puede decirse que un tipo de interferencia eléctrica cortó mi señal de radiofrecuencia porque supongamos que usted está haciendo una grabación y está lloviendo y usted está grabando y posiblemente caiga un rayo cerca. Esa es una interferencia eléctrica que posiblemente pueda ocasionar daños inclusive en los equipos. Entonces, eso, pues lógicamente no lo podemos controlar, eso no se puede controlar. Tampoco hay empresas dedicadas a hacer eso, de estar fabricando equipos para interferencias eléctricas, no los hay. Pero sí hay, por ejemplo, interferencias eléctricas pueden ser los mismos cables de corriente de las luces, los mismos cables de corriente para las cámaras, los mismos cables de corriente que se necesitan en el set. Posiblemente ahí también haya la posibilidad que haya una pequeña interferencia. Recuerden que la corriente o la energía eléctrica también afecta o varía, sobre todo, la fuente sonora, más que todo. Entonces, sí puede haber una interferencia eléctrica en ciertos campos que nosotros podríamos controlar, en este caso, en un escenario o en un stage donde estemos grabando. Podemos cuidarnos, lógicamente podemos cuidarnos de que esos equipos no estén cerca de elementos electrónicos o eléctricos que generen corriente, energía directa, o que emanen energía. Eso es como cuando usted está, por ejemplo, yo tengo aquí debajo de nosotros, en la parte del edificio de nosotros, hay un sistema eléctrico subterráneo. Si yo coloco el carro mío cerca de ese sistema, es posible que la batería se descargue. Dicen, no, pero ¿qué? Sí se descarga la batería.
Ahí hay un voltaje grandísimo de corriente y ustedes saben que la corriente se atrae. Si yo pongo mi carro cerca y ya pasó con un vecino, se le descargó la batería. Por lo general se coloca el carro en reversa para que no afecte la batería del vehículo. Pero fíjense, son interferencias eléctricas que pueden ocasionar daños a los equipos. Bien, las fuentes naturales, principalmente, aquí estábamos hablando de los relámpagos, responden a un solo porcentaje pequeño de los problemas eléctricos de interferencia. Los diseños mejorados han hecho que los receptores menos vulnerables a estallidos y ruidosos de radiofrecuencia de relámpagos. Sin embargo, estos estallidos ruidosos en la línea de corriente alterna entrante pueden causar problemas a los receptores inalámbricos, sobre todo cuando el relámpago cae sobre líneas de corriente. Lo que yo les decía ahorita. En áreas donde los relámpagos son comunes, los protectores de sobretensión con los filtros de línea de corriente alterna de alto rendimiento pueden ser una inversión muy buena. Estos son protectores de sobretensión. No sé si ustedes han visto en los conciertos que colocan como especie de unas láminas de caucho grueso que aíslan los cables. No, eso no solo es para que se pise el cable, eso también evita este tipo de accidentes, que caiga agua sobre el cable, que posiblemente, bueno, caiga un rayo, un relámpago, alguna cosa sobre algún cable de esto y afecte a los equipos. La maquinaria eléctrica y los sistemas de iluminación son fuentes de interferencia eléctrica. En la mayoría de los casos, la interferencia es el resultado de las chispas, la formación de arcos en descargas eléctricas. En muchos casos, la interferencia es producida por los dispositivos de control eléctrico como controles de velocidad de un motor, los controladores de temperatura y los controladores de nivel de iluminación, o los dímeres. ¿Saben cuáles son los dímeres? En iluminación, el dimmer es como si fuese un volumen de una radio. Pues usted prende el foco y lo va dimerizando y el foco va, a medida que usted va aumentando, el foco va aumentando la capacidad de iluminancia. Ese es un dimmer. Y ese tipo de controlador afecta el sistema inalámbrico o es una fuente de interferencia eléctrica. Bien. La intermodulación. Vamos a ver la intermodulación. La intermodulación hace parte de otro tipo de interferencia que aparecen ocasionalmente en el sistema de micrófono inalámbrico. La intermodulación difiere de otras formas de interferencia, en que ésta se crea el propio sistema inalámbrico y no directamente por fuente externa. O sea, el mismo sistema crea una interferencia a una intermodulación. Esta se produce por señales fuertes que generalmente no están cerca de la frecuencia inalámbrica. En cambio, estas señales fuertes sobrecargan un circuito en el receptor, causando que el circuito genere internamente armónicos de esas señales fuertes, y estos armónicos se combinan y mezclan en el receptor para crear una frecuencia que no estaba presente en la entrada del receptor. Ojo con esto. O sea que usted no solamente externamente puede